Buenos días, bienvenidos a este webinar que lo que pretende es hacer un repaso de temas de ICTs. Ahora que ya veremos si es cierto o no al final, que va a haber un repunte de, de construcción de viviendas. Tanto el gobierno de España como el gobierno de los de las diferentes autonomías está diciendo lo mismo. Veremos en qué se traduce, porque no está claro. Pero bueno, pero si es de esperar que este aumento de la construcción se produzca, pues el impacto puede ser interesante para todos los instaladores de ICTs, debido a que hemos pasado una época un poco escasa en todo lo que era eh, construcción de nuevas viviendas. Supongo que todos conocéis a Javier. Javier Gabás será nuestro guía en en este encuentro. Y bueno, Javier es especialista de producto en Keynet y ya es conocido por formación que da en otros muchos sitios. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Guillermo, Eva, a FCMinte, por supuesto, por organizar este encuentro y a todos vosotros por participar en él. Voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos a hacer un pequeño refresco de qué es lo que la ICT nos está pidiendo en este momento y un poco por dónde va la próxima evolución de la ICT. Esperamos, tanto los fabricantes como los técnicos, que en el plazo de unos meses o como máximo un año haya una reforma de la ICT y nos encontremos en la tercera versión de esta normativa y comentaremos un poco por dónde pensamos como fabricante que pueden ir los tiros de la reforma a la nueva normativa. Voy a pasar a compartir mi pantalla, donde vamos a ver. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, 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 Oye, se ve vale, perfectamente. perfecto, muy perfecto. bien. Paso a pantalla completa, seguimos viendo, correcto. Bien, vamos a ver un poco cuáles son los conceptos básicos que nos pide la ICT y vamos a ver cuáles son las soluciones que se pueden aportar, ¿no? Para solucionarla. La normativa básica lo que nos pide es que en general, a partir de 2 unidades inmobiliarias, y digo 2 unidades inmobiliarias porque no es 2 pisos. Por ejemplo, si hay un piso y un local, si tú tienes una vivienda y debajo tienes una tienda, por ejemplo, pues ya son 2 unidades inmobiliarias y entonces tienes que hacer un proyecto. Cada 2 unidades inmobiliarias es obligatorio un proyecto hecho por un ingeniero y a partir de 20 unidades inmobiliarias es imprescindible además que haya un director de obra, o sea, que haya una dirección de obra por un ingeniero, ¿no? Luego la norma nos define dos escenarios. Hasta estos 20 paus, como hasta estos 20 paus y menos, y luego nos define también que las distancias máximas serán 90 metros, como nos están definiendo las normas de la TIA y todos, ¿no? Debemos colocar un armario multioperador en el RITI, que luego veremos un poco un esquema básico de lo que es una ICT, pero vamos, es el recinto inferior de telecomunicaciones. Y si hay menos de 15 unidades inmobiliarias, podemos hacer un enlace directo desde el RITI hasta el punto del usuario, hasta el domicilio, por así decirlo, ¿no? Si hay menos de 15. En el caso de que haya más de 20, ya lo que nos recomienda la norma es que coloquemos un rack de 19 pulgadas con bandejas extraíbles, que dejemos la parte de arriba para los usuarios y la parte de abajo para los operadores. Eh, Esto no es obligatorio, esto es una recomendación, pero esta es una de las cosas que la nueva normativa o que las modificaciones de la normativa pueden hacer variar, que el tema del rack se haga como obligatorio de alguna manera, ¿no? Luego nos piden que dejemos 2 fibras ópticas por cada punto de acceso de usuario. Si yo tengo un edificio de 35 viviendas, pues voy a tener 2 fibras para cada uno, que serán 70, más un 20% que serán 14, es decir, voy a necesitar 84 fibras. El instalador emitirá su boletín y este boletín es absolutamente necesario para solicitar al ayuntamiento la cédula de habitabilidad. Es decir, la ICT, la norma ICT, nos pone la instalación de telecomunicaciones en el mismo nivel de obligatoriedad que nos pone el boletín de la instalación de agua o de la calefacción en el caso de que la vivienda la tenga, ¿no?
Como digo, también hay algunos comentarios en la norma actual sobre el cable coaxial al que se le va a ir dejando paulatinamente en desuso. Y luego lo que se hace también en la nueva norma, desde el año 2020 cuando entró en vigor, es que todos los cables de cobre, en lugar de estar autorizados en categoría 5E como estaban antes, pues ya tuvieron que pasar forzosamente a categoría 6 o superior. En cuanto a la clasificación CPR, que ahora me extenderé 2 minutos sobre ella, lo que nos pide es que sea un CPR tipificado como DCA S2 D2 A2, que no son unas exigencias demasiado altas, sino que digamos que estarían dentro de los mínimos que se están exigiendo en Europa, y que se empiece a pensar en la integración de servicios para el hogar digital. En las nuevas versiones de la ICT muy probablemente aparecerá algún tipo de definición sobre nodos domésticos de IoT, de Internet de las Cosas. Es algo que todavía no está claro, pero parece ser que quieren meterse con ello. ¿Vale? Para más de 20 operadores continuamos pidiendo el tema de las bandejas, etc. ¿Qué es el CPR? El CPR realmente es un reglamento de productos de construcción. Es decir, no es privativo de los cables ni de las telecomunicaciones, sino que se refiere absolutamente a todos los elementos que forman parte de manera permanente en una construcción. Es decir, un cable tiene asignado un CPR, que de alguna manera caracteriza cuál es su reacción al fuego, pero también lo tiene una puerta, también lo tiene una baldosa del suelo, el parquet, los interruptores de la pared, es decir, todo lo que interviene de forma permanente, y esto es importante, quiero decir, esto excluye los latiguillos, excluye los cables internos de los equipos, de la misma manera que excluye las sillas, los colchones o las camas, ¿no? En un CPR se asigna, como digo, a un elemento permanente de una construcción, y en el caso de los cables de todo tipo asigna los valores. Entonces, el reglamento electrotécnico de baja tensión y la ICT se tuvieron que adaptar al CPR, que entró en vigor en el año 2016, cuando España traspuso la directiva europea, y a nivel nacional la norma ICT estableció a partir de octubre una clasificación mínima, como decía, de DCA S2 D2 A2. Posteriormente, algunas comunidades autónomas han manifestado su intención de mejorar en sus demarcaciones el CPR exigible en todos los ámbitos. Probablemente la que primero ha salido con este extremo ha sido Cataluña, precisamente, que han sido los primeros, bueno, pues que han publicado un decreto de la Generalitat en el que ya hace obligatorio CCA en todas aquellas instalaciones que no son domésticas, pero que no son domésticas porque tanto el Colegio de Ingenieros como los instaladores en general hacen, o hacemos, porque me incluyo, una lectura de ese decreto un poco diciendo que, bueno, que no está demasiado claro ni específico que esto vaya a ser obligatorio para las viviendas. Pero yo creo que, francamente, y después de alguna conversación que hemos tenido con el Ministerio de Transición Ecológica, de Transición Digital, perdón, lo que nos están diciendo es que tienen en cartera una modificación de la obligatoriedad del CPR a mejor. De hecho, en estos momentos hay varias comunidades autónomas que en sus propios edificios, es decir, en edificios que son propiedad de la Generalitat de Cataluña, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, que fue el primero en este caso, ya en sus propios edificios solo admiten cables que estén tipificados con B2CA. Con lo cual, lo que estamos un poco previendo es que vamos a ver muy probablemente una mejora en el CPR de pasar de DCA a CCA en un plazo no muy largo. Quiero decir, muy probablemente cambiará el año que viene con la nueva normativa y darán un tiempo de adecuación en el que los fabricantes y los instaladores deberemos adecuar los productos y las instalaciones a las nuevas exigencias, ¿vale? El CPR, aunque normalmente nos referimos solamente al primer parámetro, que es el de la reacción al fuego, en el que nos dice A, B, C, D, no, perdón, A yo no he visto nunca, dudo que exista, B2CA, CCA, DCA, ECA, que esos serían todos ellos los libres de halógenos, y luego ya tendríamos el FCA, que es sin clasificar y que son los cables que no son libres de halógenos. Tendríamos un segundo parámetro que sería el S, S1, S2, S3, que viene de smoke, humo, en el que
S1 sería la clasificación mejor, S2 sería una intermedia, que es la que nos piden para DCA, y S3 sería la peor, que haría un humo más denso, que pide la visibilidad. El parámetro D de drop, que es gota, partícula, D0, D1, D2, nos está pidiendo D2, que es el nivel más bajo para vivienda, y el parámetro A de la acidez nos pide un parámetro intermedio. Como digo, esto es lo que nos están pidiendo en este momento, pero por las conversaciones que vamos teniendo, la idea que se lleva es hacer una mejora a nivel nacional, eso sí, con un plazo de adaptación. Bien. Hay otra cosa que nos pide y es que las atenuaciones máximas que tengamos desde el RITI hasta el PAU no sean nunca mayores de 2 dB y nos recomienda, ojo, es una recomendación, que no superemos el 1.55 dB. A ver, en instalaciones en las que se efectúan conectorizaciones a mano, en las que se efectúan recorridos que no respetan los radios de curvatura mínimos que pide el fabricante del cable, etcétera. 2 es un margen bastante grande, pero 1,55 muchas veces no lo es. Entonces, bueno, tengamos presente, por ejemplo, que si empezamos y ahí tenéis un poco en esta pantalla, un desglose de las pérdidas que aparecen en un enlace típico de fibra doméstico, tendríamos 0,2 en el adaptador, 0,3 en el pigtail, en una fusión, siendo muy optimistas, 0,01, sería más normal hablar de 0,03. Después tendríamos unas pérdidas en el cable que son pequeñas pero no son despreciables, y después volveríamos a tener una fusión en el rellano, podríamos montar otro pigtail, otro conector mecánico, volvemos a tener otro adaptador. Quiero decir que vamos añadiendo paulatinamente en todos los pasos que damos en la instalación de una vivienda, vamos aumentando las pérdidas de tal modo que bueno, llegar a 1 y pico no es tan difícil. Es decir, hay que ser cuidadoso para no llegar. Tengamos siempre presente que si utilizamos material preconectorizado, es decir, utilizamos material como luego veremos que son pigtails que ya terminan en la roseta y simplemente tienes que fusionar abajo, la atenuación para un pigtail de 30 metros en total es 0,30. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lógicamente los sistemas industrializados reducen las pérdidas de manera importante. Cuando la instalación es compleja, cuando la instalación es tortuosa, cuando la instalación es difícil, una solución industrializada nos va a dar a la larga mejor resultado como calidad de instalación que la instalación tradicional. ¿Vale? Bien, estos son un poco los elementos que forman parte de una ICT. Lo primero que tenemos en la parte de abajo sería el RITI, que sería la zona donde acceden los operadores y es el recinto inferior de instalación de telecomunicaciones. Subiendo arriba tendríamos el registro de planta, tendríamos o no registros secundarios, y de ahí iríamos a los registros de terminación de red, que cada uno de los usuarios, de los abonados, va a tener en su casa, que es este armarito de chapa que tiene unas medidas estándar de 600 por 500 por 80 milímetros, que hay que respetar y que es otra de las cosas que la nueva ICT quiere reformar. Parece ser que, bueno, ha habido bastantes quejas, quiero decir, son cosas que se hicieron pensando un poco en tabiques de ladrillos, tabiques de ladrilleso, tabiques de carro brick, y hoy en día en España lo que se colocan son tabiques de cartón yeso. Los RTRs que hay en el mercado están poco pensados y son poco amigables para los tabiques de cartón yeso. Con lo cual, pues bueno, puede haber alguna modificación sobre las medidas de los RTRs, sobre su ubicación, etcétera, que la norma puede flexibilizar lo que ahora no es flexible de ninguna de las maneras. Ahora te dicen estas son las medidas, aquí es donde se coloca y aquí es donde va. Esto va a cambiar, va a cambiar. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, porque realmente, si debo ser sincero, el propio ministerio está contactándonos a los fabricantes para que
para que demos su punto de vista, para que tengamos alguna charla con ellos y les contemos un poco cómo va el asunto. Lo cual son muy buenas noticias, que un ministerio se ponga en contacto con los que nos dedicamos a esto y no nos metan simplemente un trágala como han venido haciendo desde siempre, ¿no? Bien, tenemos pues productos específicos para la red troncal, que sería la red que une desde arriba hasta abajo, para entendernos, que sería la de distribución. Después tendríamos la red de dispersión, que sería la que va hasta los RTRs, y luego tendríamos la red interior, donde ya pues tenemos los, eh, los equipos industrializados que llegan directamente hasta el punto de acceso del usuario. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos de materiales? A ver, nos estamos encontrando, y esto quiero decir, yo estoy viendo instaladores muy frecuentemente. Yo soy la persona que hace los cursos con instaladores que nunca han tocado fibra óptica, soy el que hace los cursos de instalador certificado KNET para que pueda dar garantías extendidas. Quiero decir, estoy en un contacto muy directo diario con instaladores. Lo que nos estamos encontrando todos los que estamos en este gremio es que hay una falta importante de profesionales, una falta importante de gente que sepa tirar una fibra óptica, que sepa fusionar, que sepa hacer unas mediciones, que maneje un medidor de potencia, que maneje un OTDR. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues con esto sucede que los sistemas de tipo industrializado, donde tú puedes pasar todo el cable simplemente tirando de una argolla de seguridad con una guía pasacables, y al final de ese cable está la roseta que simplemente hay que atornillarla a la caja de empotrar, pues esto no tiene nada que ver con andar pasando cables, haciendo fusiones, poniendo conectores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es mucho más sencillo de colocar para gente que no tiene un alto grado de formación profesional. Seamos realistas, este problema que tenemos en España hoy lo han tenido en el centro de Europa, en los Países Bajos, en Alemania, en Bélgica, etcétera, hace ya un tiempo, hace 10, 12, 15 años. Nosotros no hemos hecho más que de algún modo anticiparnos a este asunto y traer un producto de tipo industrializado que lo que nos haga sea suplir por el lado industrial esa carencia de profesionales tradicionales. Es decir, el cartón yeso ha venido a suplir la carencia de profesionales del ladrillo tabicar. Pues un poco los latiguillos preindustrializados lo que vienen es, de alguna manera, a facilitar la instalación por parte de personal que no tenga una gran capacitación. Como en España se llegaran a hacer las 200 y pico mil viviendas que se supone que van a hacer, de las cuales a Cataluña le corresponden unas 50.000, si mal no recuerdo, y el resto hasta las 200 y pico en el resto de España, verdaderamente no va a haber instaladores. Quiero decir, es de las pocas, de instalador de telecomunicaciones y eléctricos, de las pocas profesiones que aparecen en el catálogo del SEPE, del Servicio de Promoción de Empleo, como de alta empleabilidad y de difícil cobertura. Es decir, entonces nosotros ya tenemos un problema de falta de profesionales, vamos a tener un problema, creo que va a ser todavía mayor. Entonces, este es el momento de empezar a hablar de sistemas industrializados de instalación. Al hablar de sistemas industriales, una de las cosas que a nosotros nos parece una ventaja básica es hablar de cables de fibra plana. Los cables de fibra planos lo que permiten son radios de curvatura mucho más bajos. O sea, yo puedo hacer un lazo con el cable y la fibra no se troncha, el cable no se rompe. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tiene una estructura pensada para esto y lleva un fiador que es de FRP, lógicamente no es metálico, es de una resina con Kevlar embebido para darle mayor resistencia mecánica. Por supuesto, son para interior y exterior. Por supuesto, aguantan la tracción mecánica de 1000 newtons que nos pide la norma, y podemos instalarlos, y como digo, directamente desde el domicilio hasta el RITI en aquellos sitios donde haya menos de 15 unidades inmobiliarias. Y en aquellos que hay más, podemos siempre llegar al rellano con ellos. Después tendríamos los modelos para una sola fibra, en la que lo que hacemos pues es, bueno, pues desde el RTR llegar del PAU al BAT, para entendernos, desde el punto de acceso de usuario hasta el punto terminal,
y en todo caso siempre utilizando la fibra plana que nosotros recomendamos para este tipo de aplicaciones. Nosotros desarrollamos un sistema al que llamamos SafeTrack y SafeTrack realmente es el sistema que nos permite pasar por un tubo la fibra preconectorizada envuelta en una funda protectora de nylon resistente y con esta argolla que lo que nos permite es amarrar la guía pasacables y poder pasarlos por el tubo de la mejor manera posible. Para quien quiera conservar la parte tradicional del cable redondo o se lo exija la dirección de obra, etcétera, existen en las versiones cable redondo. Como digo, esto es algo tal como empezó el producto, evolucionó a la fibra plana, pero continuamos manteniendo los de fibra redonda. Nos está pidiendo que haya una roseta con 2 conectores. No es imposible, es algo que está en estudio, que al final nos pidan en lugar de 2 conectores 4. La evolución de la norma ICT. Cuando nos hablen de cuatro fibras, entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos nuestras rosetas para un conector, para 2 conectores y para 4 conectores, todos preconectorizados. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que prácticamente ya nadie ve la televisión por la parabólica, que ya es una antigüedad, ni digamos ya la TDT. Todo el mundo ve la televisión por internet y todo el mundo va a ver las televisiones por fibra óptica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que evidentemente nosotros lo que necesitamos son rosetas de una mayor capacidad y muy probablemente la nueva norma nos va a hablar no de 2 conexiones, sino que nos va a hablar probablemente de 4. Otro de los asuntos que nos tenía un poco pensativos sobre el final, donde cuando ya llegamos al usuario, era el problema de la salida. La salida de la fibra óptica, en general, se hacía mediante una salida de cable o se hacía utilizando una salida hueca del mecanismo eléctrico en el que salías directamente a 90 grados de la pared. Bueno, en el momento que movías un sofá o pasaba un niño con un triciclo o cualquier cosa de este tipo, aquello se desarmaba, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos era que era mucho mejor idea salir hacia abajo, salir hacia el suelo, a 90 grados de la pared, y salir de una manera protegida, lo más protegida posible. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, pues realmente lo único que tienes estándar, son los 45 milímetros por 45 que te da un Keystone. Entonces, si tú utilizas una salida Keystone a la que no le colocas el Keystone, puedes colocar este accesorio y este accesorio, como veis aquí en la foto de más a la derecha, es por donde tú has metido el conector. Aquí en el fondo tiene su adaptador SC-SC con la tapa antipolvo con el muellecito, de tal manera que todo queda perfectamente protegido del polvo y te garantizas que esto está libre de todas las tensiones que se dan dentro de la caja, tú lo tienes colocado convenientemente y el darle la salida hacia abajo te da una seguridad total de que el cable está mucho más protegido que con una salida perfectamente perpendicular a la pared. Si la norma nos pide que dejemos 2 cables, dos fibras, perdón, en cada una de las viviendas, nosotros pensamos que es buena idea hacer cables multitubo que precisamente tengan 2 fibras en cada tubo y que las fibras, si tienen que ser roja-verde, pues bueno, te voy a dar 2 fibras, una roja y una verde, en un tubito, para que tú saques ese tubo y lo dejes donde te convenga. Y al mismo tiempo, quiero garantizar que ese tubo, esa cubierta, tiene 2 refuerzos embebidos de FRP, volvemos a la resina con Kevlar, en el que yo amarro arriba y amarro abajo en el montante, digamos desde el piso último al piso de abajo, al RITI, y ahí es donde está soportando toda la tensión, porque la norma me está pidiendo que el cable soporte 1000 newtons, pero no de nuevo, sino cuando está trabajando. Entonces, si yo amarro los refuerzos de la cubierta y luego voy, por así decirlo, cortando, pelando o degollando el cable para ir sacando esos tubitos con las fibras que me interesan, al final la cubierta pues le falta un trozo en cada uno de los pisos. Pero como yo donde estoy sujeto es en los tensores, la resistencia mecánica del cable continúa siendo la misma, porque la cubierta no es más que algo que tapa, por así decirlo, ¿no?
Son cables que no llevan gel, que no llevan fibra de vidrio, que no llevan aramidas. Lo único que le añadimos son polvos de talco para que corra mejor los tubitos dentro de la funda. Y todo es, por supuesto, con el CPR DCA para que se pueda colocar dentro de una ICT. Y la idea es dejar un subconducto por cada vivienda. Existe el modelo de 24 fibras, 2 por 12 y en 48, que sería 2 por 24. Como hay gente que todavía tiene el concepto de los riser tradicionales, también lo hacemos con 4 u 8 fibras por subconducto, ¿vale? Utilizando más fibras por subconducto, bueno, evidentemente el coste es menor porque hacer tubos cuesta dinero y se reduce algo el diámetro, que a veces también es importante. También existe otro tipo de fibra riser, de otro tipo de cable riser al que llamamos burial. Burial viene de to bury, que es enterrar en inglés. Entonces, lo que hacemos con esto es un riser, pero que va a ir por un garaje, que va a ir por la línea de unos trasteros, que va a ir incluso directamente enterrado por los jardines de una urbanización. Son modelos de 24 en 6 tubos o 48 en 6 tubos, ¿vale? Tienen una resistencia mecánica con los mismos FRPs de 1000 newtons. Digamos que es un cable riser al que le hemos añadido una capa de fibra de vidrio antirroedores y una capa exterior mucho más resistente y además directamente enterrable. Para que sea directamente enterrable, ese cable lleva un repelente a los roedores y también lleva un tratamiento antibacteriano, perdón, antifúngico, antihongos y antitermitas. ¿De acuerdo? Entonces, la fibra de vidrio nos hace de antirroedores y también de bloqueante de la humedad, y la cubierta nos hace también de antirroedores y de que el cable se deteriore por estar directamente enterrado sin entubar. Estamos hablando de cables de muy altas prestaciones, pero que pueden resolver un problema importante que se suele presentar, sobre todo, como digo, en repartos en horizontal. Bien, en algunas aplicaciones necesitamos que los cables sean directamente armados metálicos por el problema de los roedores, pero al mismo tiempo necesitamos tener un cable flexible, y los cables con armaduras de acero corrugado presentan una resistencia muy buena a los roedores, pero son muy difíciles y muy poco amigables para trabajar con ellos. Entonces, lo que hemos pensado es en un cable que tenga unas muy buenas prestaciones antirroedores y al mismo tiempo sea algo más sencillo para trabajar con él, porque no necesitamos tampoco una gran resistencia mecánica a la tracción. Simplemente, como estamos en horizontal, con 450 newtons tenemos bastante. Entonces, son espirales de acero. No es un corrugado, sino que es una espiral de 0,3 milímetros, que estamos, perdón, en un cable de 3 milímetros estamos metiendo una espiral de 0,3 milímetros y cables con cubiertas. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un cable absolutamente protegido, solo en 2 fibras y con unas prestaciones como las que tendría prácticamente un cable de acero corrugado. Los cables, la norma ya nos pide que todo el cable de datos sea categoría 6 como mínimo. Sea categoría 6 como mínimo y que además lo certifiquemos como certificaríamos los enlaces en una oficina, etcétera. O sea, nos tiene que dar menos de 90 metros, nos tiene que dar el pasa sin asterisco, o sea, nos tiene que dar lo que es un proceso de certificación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos es una gama de cables certificados por laboratorios externos, quiero decir, o sea, podemos entregar material certificado por laboratorios externos como que cumple absolutamente todas las normas habidas y por haber, que para ello lo que se hace es colocar 21 enlaces por los que transita la misma información y certificar el que está en medio. Quiero decir, el que tiene 20 cables, por así decirlo, haciéndole la Pascua, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando es que si el cable que yo certifico, el que certifica el laboratorio, lo llega a certificar en buenas condiciones, quiere decir que cualquiera de los otros certificará también porque están en unas mejores condiciones. Quiero hacer un comentario que aunque, bueno, pues los que vivimos en la zona norte de España no lo solemos ver a menudo, pero hay zonas en las que sí se ve todavía. Y son los cables de aluminio recubiertos de cobre, lo que llamamos el aluminio cobreado. Los cables de aluminio cobreado son mucho más baratos,
pero sus prestaciones son muy bajas. Y no solo son muy bajas, sino que es un cable absolutamente fuera de normas. En el caso de la ICT dice taxativamente los cables serán de cobre, y eso no admite ningún tipo de discusión. Pero en el caso de otras instalaciones, pues bueno, se siguen utilizando, se sigue haciendo y tal. A ver, hoy en día utilizar un cable de aluminio cobreado es muy peligroso. Y es muy peligroso por el hecho de que inopinadamente cualquiera puede utilizar el sistema como PoE y puede hacer pasar corriente para alimentar un dispositivo por el cable de datos. Y cuando eso lo haces por un cable como el que hemos visto antes, que está certificado y que os podemos dar la certificación de PoE 4, etcétera, no hay ningún problema. Tú puedes alimentar una cámara de vídeo, puedes alimentar lo que te dé la gana siempre que estés dentro de los estándares PoE. Pero con un cable de estos tú no puedes hacer una alimentación. Porque si haces una alimentación, corres el riesgo de que el cable se recaliente. Una cosa es que pasen datos y otra muy diferente que pase potencia. Y esto empieza a ser peligroso. Cuando el cable se calienta, bueno, pues el cable se calienta y puede llegar a arder. Y por mucho que esto sea DCA y no sea demasiado tóxico el humo y tal, bueno, quiero decir que no es buena idea colocar un cable que puede tener problemas de subida de temperatura o incluso de quemarse cuando se utiliza un PoE. ¿De acuerdo? Seamos absolutamente serios con esto. No, yo creo que todos nos debemos negar a colocar estos cables bueno, pues la norma claramente los deja fuera. Como digo, en la parte norte de España, y creo que, bueno, pues menos quizá alguno de los asistentes, creo que estamos todos más o menos del centro de España para arriba, y ahí es un poco más infrecuente, pero hay algunas zonas donde todavía se utiliza. Vale. Bien, hemos desarrollado unas cajas en las que teníamos nuestra CTO de 48 y ahora ya tenemos unas cajas que, bueno, lo que hemos hecho ha sido hacer de alguna manera una recombinación de cajas que utilizábamos para otro tipo de conexiones más industrializadas, hacerlas útiles para las conexiones domésticas. Entonces, tendríamos una caja de distribución que ya nos permitiría conectar hasta 96 puertos SC. Conectar 96 puertos SC, como veis, es una caja dividida en dos secciones, que por un lado podrías dar acceso a los operadores y por otro lado dar acceso a los usuarios y colocar estos soportes que vemos abajo a la izquierda y ahí ir colocando pues en cada uno de ellos hasta 6 conectores SC a PC duplex, los que estaríamos colocando 6 LC cuádruplex en el caso de conexionados industriales más habitualmente, pero en el caso de una ICT pues podríamos conectar en cada una de esas plaquitas hasta 12 SCs APC con la salvedad de que son 6 duplex. Pero en cualquier caso es perfectamente válido, no habría ningún problema y podríamos tener hasta 96 puertos en una única caja, si no hay lugar para poner un pequeño rack. Cuando se está trabajando con latiguillos preconectorizados, pues bueno, quiero decir, muchas veces pues tú dices, bueno, pues vamos a meter un latiguillo de 35 metros. El latiguillo realmente te hacía falta de 33 metros y medio, te queda 1,5 metros y te queda 1,5 metros que tienes que dejar en alguna parte y esa parte donde lo tienes que dejar, para nuestro parecer, es una bandeja de este tipo. Es una bandeja donde lo que haces es organizar todos los cables, donde tú dejas perfectamente enrollado y perfectamente disponibles los excesos de cable que tienes y tienes un frontal delante a donde llevas tu SCAPC, tus SCAPC y de ahí sales hacia los operadores, ¿vale? Entonces, que sepamos que haciendo una solución del tipo un rack de 19 pulgadas, tenemos disponibles estas bandejas enrollacables que son una muy buena solución para dejarlo todo perfectamente recogido. Hay algunas ocasiones en las que te tienes que organizar el RITI, no es una habitación con una puerta cerrada con llave y que te da acceso el presidente de la comunidad, no. O sea, es el RITI en tu caso, pues imagínate que tienes 12 chales adosados en una acera y eso es todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en un sitio que se pueda, se coloca un armario de exterior protegido hasta IP66 para que no sea alterado por agua, por viento, que no entre polvo, no entre nada.
y tú puedes colocar ahí todos tus equipos, y si estás en una zona donde crees que puedes requerir que el equipo esté refrigerado, pues existen también equipos de refrigeración. Es decir, son racks que tienen todo tipo de utilidades, no solo para ICT, pero también puede ser una solución para ICT. Por ejemplo, estos son los que hay montados en todo este aeropuerto grande donde desguazan los aviones que tenemos aquí al lado en Teruel, o estos son los que está montando Aguas de Valencia en todas sus instalaciones. Quiero decir que son racks de una calidad excepcional, de una durabilidad a largo plazo muy, muy buena, y que al mismo tiempo tienen esta posibilidad de que los puedas refrigerar. ¿Vale? Bien, el RTR, como digo, nosotros tenemos el modelo en este momento que se adapta fielmente a la normativa que tenemos en vigor, 600 por 500 por 80, con los agujeritos anticorte, con el acabado en blanco que es una maravilla. Quiero decir, nosotros tenemos un producto que está preparado para la legislación actual. Si están preparando algún cambio en los RTRs, bueno, nosotros tenemos otros registros, veremos si las nuevas medidas se ajustan a lo que tenemos en este momento, y si no, pues bueno, los fabricantes, tanto Keynet como entiendo que todo el que quiera vender algo, tendrá que ajustarse a las nuevas medidas que defina la nueva normativa, ¿vale? En nuestro caso, el RTR, pues no lleva huecos, sino que lleva piezas precortadas con una mecanización láser, de tal manera que tú simplemente puedes abrirla con el dedo, meter los tubos y bajarla un poquito para que los cables se queden sujetos. El marco es ajustable en profundidad para ajustar las pequeñas imperfecciones que la pared pudiera tener, porque las paredes ojalá estuvieran todas rectas. Esto es algo que no pasa siempre, ¿vale? Una de las cosas que van a cambiar casi con total seguridad será que vamos a empezar a prescindir del multiplexador. El multiplexador estuvo bien mientras había teléfono. En estos momentos, pues bueno, la verdad es que yo creo que es imprescindible que haya un elemento de reparto que sea activo. Y un elemento activo pues va a ser un switch, muy probablemente de ocho salidas, de 8 puertos, en formato UTP, en principio, y que nos permita repartir desde ahí. Al mismo tiempo tiene que ser algo muy sencillo, que no lleve ventiladores, que esté diseñado para estar metido dentro de un armario. En fin, quiero decir, tiene que ser algo muy sencillo, pero hablando ya de un equipo activo, ¿vale? Hay algo que os quería comentar, y son las protecciones antirroedor, porque nos llegan algunos comentarios y algunas peticiones de consejo o de oferta sobre el tema de las protecciones antirroedores, ¿vale? Y os quería preparar un poco este esquema en el que vemos lo que son las tres protecciones básicas. La primera sería la protección leve, y la protección leve es una capa de fibra de vidrio que está puesta de tal manera que cuando el roedor muerde el cable, los pelillos de la fibra de vidrio le entran en la boca, le molestan y huye. A ver, si alguno habéis visto reparar una carrocería o reparar una barca o algo así, la fibra de vidrio es una especie de pegamento y unos pelillos. Si esos pelillos los tocas, pues muy probablemente te están picando la mano, yo creo que unas 2 semanas. Entonces, imaginaos eso, lo que le hace sentir en la boca al ratón o la rata que ha mordido el cable, ¿no? Entonces, eso verdaderamente es muy molesto, y el roedor se retira. La ventaja fundamental de esta protección es que es dieléctrica, y eso quiere decir que tú puedes llevar el cable que tiene esta protección perfectamente mezclado con cables por los que discurre potencia eléctrica. Pero claro, la protección es leve, o sea, te da una cierta protección. Después pasaríamos a la protección alta, que sería una funda de acero corrugado o la espiral que hemos visto antes, ¿vale? Y esto es una funda directamente de acero revestida de plástico. El roedor puede roer la cubierta, pero cuando llega al metal no puede pasar de ahí. Bueno, no puede pasar de ahí es un decir, porque yo os podría enseñar cables que tenemos aquí, que nos han mandado como muestras. Recuerdo unos fundamentalmente que nos vino de la base americana de Rota en Cádiz, donde las ratas habían comido completamente los cables y habían comido el acero, y no se habían comido a los marineros porque no se habían dejado. Pero si hay suficientes ratas, tienen suficiente tiempo, incluso una protección alta
es susceptible de que tarde o temprano, o con el paso de los años, en determinados sitios muy malos, y probablemente un puerto de mar sea de los peores, nos podamos encontrar con algo así. Pero en entornos habitados, hagámonos una idea de que estadísticamente se cree que en una ciudad de 1 millón de habitantes hay bastantes más de 1 millón de ratas. Entonces, hay muchas más ratas que habitantes en un sitio. Entonces, seamos muy, muy precavidos con esto, que muchas veces nos pensamos bueno, no creo que esto se lo vayan a comer las ratas. A ver, lo normal es que sí, lo normal es que se lo coman, ¿vale? Tenemos que partir de que sí se lo van a comer en lugar de partir de que no se lo van a comer, ¿vale? Entonces, este cable lo malo que tiene es que no es dieléctrico. Y no es dieléctrico quiere decir que el reglamento de baja tensión en mano yo no lo puedo llevar por misma canalización que llevo un cable de potencia. Entonces, muchas veces la limitación es esta. Y luego, como hablaba antes, cuando hablaba de los cables Burial, de los cables directamente enterrables, existe un aditivo que se añade en fábrica cuando fabricas la cubierta, de modo que el olor de la cubierta, que los humanos no lo percibimos, pero los roedores sí, les resulta desagradable. Y entonces ya directamente, si antes iban a atacar el cable 100 ratas, pues a lo mejor ahora solo son 2 o 3. Y entonces una protección alta con un repelente exterior añadido, pues nos garantiza de alguna manera que estamos hablando de un cable prácticamente protegido. No voy a decir al 100% porque no quiero ser prudente y no me atrevo a decir el 100%, pero sí muy, muy protegido. Entonces, pensemos en esto, una protección leve, cuando no queda más remedio porque necesito que el cable sea dieléctrico, una protección alta que tenemos en general que pensar en ella, porque es cuando verdaderamente protegemos de forma importante el cable, e incluso en circunstancias excepcionales, un repelente exterior. Por ejemplo, estamos utilizando protecciones altas y repelentes exteriores en los cables que se están utilizando para despliegues en mitad de ninguna parte, en una planta solar o en un anillo de molinos de energía eólica, en cosas de este tipo, ¿no? Donde dices, bueno, aquí va a haber topos, va a haber comadrejas, va a haber absolutamente todo. O sea, aquí vamos a tener aquí un festival de fauna, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen los cables con la mayor protección posible, y aunque el cable es un poquito más caro, el hecho de que no tengas que entubar, bueno, pues te ahorras el tubo y el proceso del entubado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea. Y la norma en vigor actual nos habla ya de que el coaxial queda un poco en desuso. La verdad es que, bueno, todavía hay muchos sitios, y mi casa es uno de ellos, donde las redes son de coaxial, y cuando se hace algo, pues se hace aprovechando la red de coaxial. Aprovechar la red de coaxial, pues, a ver, económicamente es buena idea porque te ahorras un dinero, pero técnicamente es una idea bastante discutible por el hecho de que, no sé, si somos realistas, en el año 2008, cuando se empezó a liberalizar los contratos de Internet, estaban todo el día cantando en la radio y en la televisión una cancioncita que era que son 20 megas, a ver si te enteras. Estaban ofreciendo como el sumum 20 megas de velocidad hace 17 o 15 años. Hoy en día todos tenemos de 300 megas en adelante, y en entornos urbanos 1 giga cualquiera. Entonces, claro, estamos pensando que hemos multiplicado nuestro consumo de datos por 50. Lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años, desde mi punto de vista, es lo mismo, que vamos a consumir muchos más datos de los que consumimos ahora. Entonces, el hacer partícipe todavía a la instalación de cable coaxial me parece un poco, es como en lugar de rueda de recambio, llevar un burro para que tire del coche si se te pincha una rueda. Quiero decir, o sea, no puedes hacer una mezcla de ese tipo, pensando en el futuro, ¿de acuerdo? Que puedes ahorrar y que puedes hacer alguna cosa que es antigua pero todavía funciona bien, bueno, pues estirarla, ¿no? Pero realmente la necesidad del tráfico doméstico va a hacer que esto sea absolutamente inservible en 4 días, ¿vale? Entonces, las redes híbridas, como digo, son muy difícilmente escalables, y debemos intentar quitárselas de la cabeza promotores, a todo el mundo, ¿no? Porque esto no tiene ningún futuro, las cosas como son, ¿vale?
Bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención. Estoy absolutamente abierto a que comentemos lo que... Preguntas, cuestiones. Pregunta por el chat que no sé si te la... Dice José María, ¿existe la opción con cepillo o con un frontal adicional para 24 SC duplex? La bandeja enrollacables lleva duplex por el hecho de que está pensada para los kit lat, para los latiguillos que llevan 2 SC. Entonces, al llevar 2 SC, vas a un SC APC, a un enfrentador duplex, y tú sales con 2 sencillos o con un duplex o con lo que quieras. Pero en cualquier caso, en principio es con SC duplex. Es para 40. Las bandejas enrollacables son para duplex, sí. En cualquier Y hay caso, otra pregunta anterior, y otra pregunta anterior que creo que es la también misma. de José María, Eh, que Puedes hacer la pregunta directamente por audio. Nos sí, dejan pasar por el mismo cable de FO, la TV y los datos en vez de tirar dos mangueras independientes. En principio sí. En principio sí. A no ser que el proyecto te diga lo contrario. Limitación por el cable no la hay. Otra cosa es que te diga en el proyecto, no, mira, no puedes porque prefiero que esto va así, vas a, vale. Pero en principio no tienes ningún problema. yo querría hacerte una pregunta también, Javier. Dime. Has Sí, sí. comentado que hay en previsión una actualización de la normativa, Ujú. ¿vale? ¿Tienes en mente cuándo podría estar? Porque estoy hace cinco No, años que oigo hablar de esto, ¿eh? está verde, pero están trabajando en ello las personas. A ver, hubo unos primeros contactos con los colegios de ingenieros y esto fue hace mucho tiempo, hace cosa de 3 años casi. Vale, ahora están hablando con los fabricantes, ¿vale? Entonces, Ujú. vamos, quiero decir que no salga de la reunión, pero nosotros estamos hablando con el ministerio. Quiero decir, se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho, oye, ¿qué os parece esto? A ver, no quieren. A ver, hay cosas que me parece bien cómo lo están enfocando, ¿vale? O sea, quieren mejorar la seguridad, mejorar la instalabilidad de los equipos, mejorar el acabado en casa del cliente, pero no quieren que todo se encarezca de una manera importante. A ver, siendo realistas, el coste del material de una ICT, a ver, un piso, un bloque de 10 pisos o de 20 pisos, pues el material vale 2000 y pico euros, son ciento y pocos euros por vivienda, lo que vale en neto, digamos, ¿no? Entonces, el hacer un encarecimiento del cable, hacer un encarecimiento de los RTRs y tal, en el que pasaras de 120 euros por vivienda a 140 euros, claro, en un piso que vale medio millón de euros, pues nos parece una tontería. Pero claro, en el fondo es encarecer los materiales de una instalación en un 20% con respecto al precio actual, ¿vale? El tema es que están hablando sobre todo del CPR y del RTR. Y luego lo que sí tengo claro, lo de la roseta, que será de 4. Dice José María, yo estaba haciendo los proyectos de manera independiente por el tema de que ponen tubos independientes. Si te tiran tubos independientes, pues lo haces de manera independiente. En la nueva ICT están hablando de obligar al hogar digital. Muy probablemente sí, y el problema que tienen es con el Internet de las cosas, con el IoT, y es que, bueno, pues no tienen claro qué es lo que van a hacer. Tenga un nodo de LoRaWAN, ¿vale? Una pequeña base station, en el caso de que sea LoRaWAN, que me imagino que va la cosa por ahí, ¿vale? Entonces, el tema es que si la comunidad de vecinos, o toda la comunidad, va a tener un nodo de LoRaWAN, pues bueno, tú vas a poner tus cositas, aunque sea el acuario o encender la cafetera o lo que sea, pues lo vas a poner en el nodo de LoRaWAN de la comunidad. Entonces van a tener que normalizar eso. O sea, el tipo de base station que les admiten, el número de nodos máximos. Quiero decir, son cosas, además, yo he trabajado muchos años en despliegues de ese tipo, en despliegues inalámbricos, y eso es una pesadilla. Lo mires como lo mires, ¿no? Entonces, quiero decir, es una cosa que es imprevisible, es difícil de normalizar, es difícil de saber el resultado que vas a tener. De repente un vecino no llegarán sus ondas al
a la base station y nadie sabrá por qué. Quiero decir, es una cosa un poco, a mí me parece bastante locura pretender tener una base station para todos los vecinos. ¿Compartir elementos de cara a la seguridad cómo queda? Pues no lo sé. Nosotros como Keynet no estamos en el tema de IoT, ¿no? Yo, como digo, he trabajado en IoT muchos años, he sido de los pioneros, ¿no? Pero de cara a la seguridad es ninguna. ¿Por qué se va a poner un PTRO con 4 entradas para 4 servicios diferentes a distintas longitudes de onda? Pues esto es algo que no está claro, pero lo que sí tengo claro como fabricante de pasivo es que las rosetas, en lugar de ser con 2 SC-APCs, serán con 4. Y serán con 4 porque hay muchos países de Europa donde ya son con 4. O sea, son con 4 en Italia, son con 4 en Alemania, son con 4 en algunos países, ¿no? Entonces, parece ser que la Unión Europea pues va un poco por ahí. ¿Vamos a dar servicios diferentes? Hombre, pues probablemente sí. Probablemente sí, ¿por qué? Pues porque al cobre le queda poca vida. A ver, y esto a lo mejor os parece una barbaridad lo que voy a decir. El precio del cobre se está manteniendo dentro de unos límites razonables que muy probablemente no va a poder mantener durante mucho tiempo. En este momento se consume mucho más cobre del que somos capaces de minar. eh, Estados Unidos ha puesto unos aranceles a los principales productores de cobre muy altos, de en torno al 30%, lo cual está presionando en estos momentos todo el mercado de futuros sobre el cobre. En este momento podemos hacer una previsión de que el cobre a relativamente corto plazo pueda subir un 30 o 30 y tantos por ciento. Entonces, bueno, lo que vamos a ver va a ser aparatos que se conectan directamente a la fibra. Es decir, o sea, vamos a ver televisores, portátiles, etcétera, que van a llevar una conexión directamente a la fibra, que la tarjeta de red va a ser de fibra y no de RJ45. Esto que nos parece ahora que es inalcanzable, es tan inalcanzable como fue pasar de la televisión terrestre a la televisión digital. Quiero decir, o sea, veremos durante un tiempo coexistir todos los, todos los sistemas, pero paulatinamente, en el plazo de muy pocos años, las conexiones de cobre se minimizarán, ¿no? Entonces, las minimizará el precio, entiendo. O sea, subirá de tal modo que no hará. No, yo no lo veo que sea una utopía, es un problema puramente comercial. Es decir, técnicamente está resuelto. Estoy contestando a Diego Lasarte que me dice si creo que es una utopía. No me lo parece, a mí no me lo parece. Me parece que técnicamente está resuelto y que una vez que está resuelto técnicamente ya es una cuestión puramente económica. Y en una cuestión de este tipo es tan sencilla como una economía de escala. Quiero decir, son un poco las evoluciones, ¿no? Que una tarjeta de red en fibra sí la vamos a ver. Yo estoy convencido de que la vamos a ver y que uno de los elementos importantes para que la veamos pronto será el precio del cobre. Estoy convencido. Paulino, buenos Ay, días. ¿Qué me dices de los comentarios de la fibra híbrida? Hola, Paulino, Javier, buenos días. ¿cómo Buenos estás? días, Paulino, cuéntame. Claro, estás hablando sobre un sistema para conectar elementos como tarjetas de red, VAP, Ujú. router, pero esto lleva una alimentación y si estamos hablando de alimentación PoE, en estos casos, cuando hablas de cobre, tendríamos que también pasarnos a la parte de la fibra híbrida, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar esos elementos que tenemos Cuando fuera de hablas cobertura? sí, ya te entiendo. Cuando hablas de una fibra híbrida, estás hablando de un cable híbrido en el que hay fibra y Y potencia, cobre. Ujú. como cuando hacemos los despliegues con vosotros para ENA y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Correctamente. sí, efectivamente, quiero decir, pero primero tenemos que tener definidos todos los estándares y tenemos que tener definido todo. Quiero decir, en este momento yo sé que se está trabajando en esto y que esto lo va a precipitar la subida del precio del cobre. Esto es una cuestión puramente pues, de leer informes, de leer forecastings y de... ¿Cuándo va a ser? No lo sé. ¿Cómo será técnicamente los detalles? Pues en este momento todavía los ignoro. Pero sí, evidentemente, si tú llevas solamente fibra, no es posible llevar un PoE, necesitas llevar un cable híbrido. ¿Evolucionaremos a reducir instalaciones de cobre y hacer instalaciones con más fibra directa, etcétera? Estoy seguro de que sí. Y ¿tenemos más preguntas? Gracias a todos por la asistencia. Gracias, Javier, por ha sido un verdadero compartir placer. experiencia y conocimientos que siempre son interesantes. ¿Eh? Y que paséis buen día, buen verano
Y hasta la Igualmente. próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.